Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Nuevamente estamos en un programa más de Mujeres conforme al corazón de Dios, valga la redundancia, ¿verdad? Y el Señor nos ha dado el privilegio de estar nuevamente con ustedes para estudiar de su palabra y para que nosotros podamos aplicar esa palabra en nuestro diario vivir. Hay muchas teorías sobre lo que es cómo fue el inicio del ser humano, y pues hoy vamos a tratar algo que ha sido lo más fuerte, que es la evolución, y cómo la evolución la aprendemos en las escuelas, en las universidades. Sin embargo, dentro de lo que es el pueblo de Dios, de lo que es los cristianos, pues, y la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos habla de una creación divina de parte de nuestro amado Padre Celestial. Entonces nuestro tema de hoy es algo que yo sé que les va a interesar mucho y que yo creo que es necesario que lo hablemos para que nuestra fe esté bien afianzada en nosotros y que pues no permitamos que vengan ideas propiamente humanas a querernos cambiar nuestra fe en lo que creemos y en lo que somos. Entonces, para iniciar, quiero presentarles, aquí tengo a Samira conmigo, ya es conocida, y también tengo a Nancy, ¿verdad? Bienvenidas, mis amadas, buenas tardes, ¿verdad? Y les agradezco el que estén conmigo aquí colaborando para desarrollar este tema tan lindo que yo sé que nos va a dejar a todos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con... Yo sé que esta confrontación se da. Por ejemplo, con mis hijos que cuando han entrado en la universidad se dio, ¿verdad? Y es bien fuerte, porque inclusive le dicen, por favor, ¿será que tú me puedes demostrar que Dios existe? ¿Verdad? Entonces nosotros, pues como hijos de Dios, tenemos que tener esa convicción nosotros, pero para poderla trasladar a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿verdad? Bueno, entonces el tema de hoy se llama ¿qué actitud tener ante la teoría de la evolución? ¿Verdad? Y para esto vamos a ir a la Eclesiastés 1:9, que nos dice de esta manera: lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quienes llegan a decir, mira, esto es una novedad, pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. Estamos hablando la palabra. Nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que han de precedernos. Aquí nos damos cuenta de algo. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo podrías tú realmente, Samira, tomar este versículo? Amén. Dios les bendiga, hermanas. Buenas tardes. Como siempre, es un privilegio de parte del Señor poder estar con ustedes y también con ustedes. Pues aquí viendo un poco la palabra, yo encontraba una versión que es la
palabra de Dios para todos, que al final dice, algunos dicen que tal cosa es nueva, pero en realidad siempre ha estado ahí. Y dice que, como ustedes mencionaban en el versículo, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, yo creo que muchas veces se nos cuestiona, ¿verdad? Como decía Pastora, en qué se basa nuestra fe, o muchas veces se da el tema, ¿verdad? De que el tiempo ya cambió, que hay ciertas cosas que pues ya pasaron de moda, que tal vez tener una fe en el Señor ya no debería de suceder porque hay cosas que están surgiendo, por ejemplo la tecnología, que es de gran ayuda y que eso tal vez lo puede llenar todo. Sin embargo, acá la Biblia nos dice, ¿verdad? Que tal vez a nuestros ojos no fue algo visible, pero la Biblia dice siempre estaba ahí antes de que nosotros existiéramos. Entonces, el hecho de que tal vez nosotros no lo hayamos visto con nuestros ojos no quiere decir que no exista o que sea algo totalmente nuevo. Y entonces es ahí donde la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? A siempre guardar su palabra y a no creer que ya todo es dispensable en nuestras vidas y que ya el Señor ya no importa, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que siempre Él está ahí presente y que tal vez nosotros no lo hemos visto, tal vez hay cosas que nosotros creemos nuevas, pero en realidad el Señor siempre ha estado ahí presente. Aleluya. Eso es. ¿Y tú cómo lo tomas, Nancy? Eh, Pastora, lo que hablábamos, o sea, es bien interesante porque, digamos, se ha visto con las excavaciones que han hecho en PT y en varios lugares de aquí de Guatemala, ¿verdad? Con los mayas, que hay figuras como de astronautas, encontraron una piedra como con unos teclados, o sea, como que también existían las computadoras, o sea, como que ellos también tuvieron ese acceso a la tecnología. Ajá, y igual, imagínense las pirámides, pues, cómo construir una piedra sobre piedra, cómo cargar tantos kilómetros. Entonces, sí, eso nos deja ver también que sí ha existido herramientas que ahora tenemos con nosotros. Sí, fíjate que lo que sucede que, bueno, para que entendamos un poquito mejor, vamos a ver qué es la teoría de la evolución. Se refiere al proceso por el cual los organismos vivos cambian con el tiempo a través de cambios en el genoma. ¿Qué es el genoma? Es la secuencia total del ADN que posee un organismo en particular. O sea que, según esta teoría, el ADN poco a poco va cambiando, ¿verdad? Pero lo que me llama más la atención, que es en esta teoría se habla que los seres humanos no vienen de Dios, sino que los seres humanos venimos de los animales, ¿verdad? Pues definitivamente yo en lo personal no me agradaría creer en esta teoría. ¿Por qué? Porque es una teoría que vino de hombres, de humanos también, ¿verdad? Y la Biblia nos habla a nosotros, no sé si me lo puede buscar ahí, Samira, donde habla que en los últimos tiempos la ciencia aumentará, ¿verdad? Ahora, eso lo dice la Biblia. Esa es una profecía. Y estamos viendo cómo la ciencia está aumentando. El conocimiento, la inteligencia del hombre ha aumentado. Ahora, ¿cuándo se escribió la Biblia? No se escribió ayer, no se escribió hace 10 años. Dice la misma palabra de Dios, cielo y tierra van a pasar, mas su palabra no ha pasado. Esta palabra ha estado. Y han habido sucesos en el mundo, han habido grandes destrucciones, han habido grandes eventos y desastres climáticos, mas la palabra de Dios no ha pasado. Cielo y tierra pasarán. Han pasado tantas cosas. Más la palabra de Dios permanece para siempre. No sé si ya lo encontraste. Sí, amén. Es Daniel 12:4 que dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. En algunas versiones dice, y se multiplicará la ciencia.
Entonces es bien interesante, ¿verdad? Porque precisamente como decía Pastora, muchas veces uno dice, se llega a creer esas teorías, pero realmente no es algo que la Biblia nos diga, sino que ya es algo que muchas veces el ser humano en su sabiduría intenta ponerle una explicación lógica o aparentemente lógica o en base a la ciencia, porque es imposible para ellos comprender cómo hay un Dios que es sobrenatural, ¿verdad? ¿Y qué es ser sobrenatural? Sobrenatural es algo que nosotros quizás no podemos entender. Fuera de este Correcto, ámbito ajá, fuera de lo que terrenal. nosotros, sí que nosotros entendemos como algo normal, ¿verdad? Pero entonces ahí ya no es la mente del Señor la que está actuando o el Espíritu Santo, sino que ya es la mente de uno la que empieza a actuar o a pensar, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me gusta mucho una alabanza, no sé si ustedes la han escuchado, que dice que el Señor es nuestro origen y es nuestro destino y que para ahí vamos a ir. Aleluya. Tú, Nancy, ¿qué me puedes decir sobre esto? Sobre esta teoría, sí, lamentablemente, pues el ser humano ha tenido, Dios le ha dado la capacidad, ¿verdad? Y para ir aumentando la ciencia, la tecnología, pero lamentablemente lo usan para mal. Y eso mismo nos está destruyendo. Que mire cómo están los planetas, o sea, perdón, los hielos, ¿verdad? Ajá, Que se ajá. están descongelando. Entonces, eso nos va matando también a nosotros, la contaminación, porque hacen unas grandes máquinas, por ejemplo, sin no ir tan lejos, ahora los edificios que están de moda, ¿verdad? Que antes había un montón de árboles, bosque, y ahora solo construcciones, edificios. Y cuando llueve, pues están las grandes inundaciones y todos los desastres naturales, pero es el mismo hombre con su inteligencia que ha ido destruyéndonos. Sí, yo creo que, bueno, la Biblia nos habla que toda sabiduría y toda inteligencia viene de Dios. Eh, Él nos da eso, pero la decisión de que qué voy a hacer yo con lo que Él me da, ya es personal. Desafortunadamente, aquí podemos tocar también aquello que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de conciencia también, por egoísmo, por afán de poder y de riquezas. Por amor al dinero. Por amor al dinero, que es el principio de todos los males. Ajá. Entonces el hombre ha puesto su mirada en el dinero, en el poder, es egoísta, quiere todo para él, y esto ha venido a generar este caos que hay sobre la tierra. Y ahí, imagínate, que lo que ha hecho el hombre en desobediencia, en irresponsabilidad, que él ha permitido que todo este desastre climatológico se dé. Tú hablabas de hielo, ¿vale? Que se están derritiendo los polos. Hablemos de también del calentamiento global. Y ahorita en este tiempo, no me dejarán mentir ustedes, mis amadas y amados que nos están viendo, este calor que está haciendo. Este calor que está haciendo, ¿por qué fue o por qué es? Porque realmente no cuidamos la naturaleza. Entonces, la capa de ozono se destruyó. El sol viene directo a nosotros y esto está causando un montón de desastres. Lo que tú decías, el de hielo. Y cuando vamos al espiritual, el hielo está tapando grandes monstruos. Grandes es como celdas, cárceles. Ajá. Que están debajo de la tierra. Debajo de la tierra y que a la hora de deshielarse totalmente van a salir muchos monstruos, muchos demonios que el mismo Señor mandó para ahí y selló con hielo eso, ¿verdad? Exacto. Ahorita ya se está descongelando, ya miramos cómo el mal está sobreabundando, como la ciencia aumentó, el conocimiento aumentó, también la maldad está aumentando. ¿Por qué? Porque ya de esas cárceles que están bajo la tierra ya están saliendo entidades que estuvieron ahí por tiempo, detenidas, encarceladas, ¿verdad? Sí, amén. Y yo creo que aquí también nosotros podemos encontrar un ejemplo de lo que sucedió con la Torre de Babel. Wow.
porque ellos, el Señor les dio la inteligencia, les dio ese conocimiento para que ellos pudieran hacer grandes construcciones, ¿verdad? Si lo queremos ver en el ámbito terrenal. Pero entonces es ahí donde viene el hombre y lastimosamente ya empieza a actuar fuera del plan del Señor, porque ellos no dijeron, bueno, vamos a construir un templo para el Señor, ¿verdad? Con la No. inteligencia que tenemos, no, sino que ellos vienen y decían, vamos a hacer una torre para llegar al cielo, ellos queriendo ir más allá, ¿verdad? Más allá de lo que el Señor les había permitido. ¿Y qué es lo que resulta al final? Confusión. Porque al final eso es lo que quiere decir Babel. Babel quiere decir confusión. Fíjate que algo que me llama a mí la atención es que la Biblia es el manual de Dios. Es nuestro manual de parte de Dios. Y aquí se nos dice, ¿verdad? ¿Cuál es la bendición y cuál es la maldición? La bendición dice, hoy pongo delante de ti el camino del bien y del mal. Escoge tú donde quieres andar, ¿verdad? Entonces, en uno está el decir, bueno, yo quiero andar de acuerdo a la voluntad de Dios. O yo, a mí que me importa Dios, va, que al fin y al cabo ni existe, porque hay gente que dice así y hace lo que se le da la gana. Él toma el lugar de Dios en su propia vida. Y ahí es donde viene lo malo, porque te pongo, escoge tu bendición o escoge maldición. Si uno escoge la bendición, todas estas cosas te alcanzarán, dice ahí, empieza a enumerar la bendición. En Deuteronomio 28. 28, Lo vemos. en Deuteronomio Lo 28. encontramos. Pero si escoges el otro lado, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros no acatamos lo que Dios ha dejado, su instrucción, ¿qué sucede? Simplemente somos ignorantes. Y la rebeldía, ¿verdad? Viene la rebelión. Somos ignorantes de para qué Él nos hizo, para qué Él nos tiene aquí. Y entonces es donde viene y ya, porque el hombre se cree muchas veces Dios. Sí. A mí nadie me dice que haga, yo sé lo que quiero y yo puedo, yo. ¿Verdad? Ahora, ya dimos la teoría de la evolución, ¿verdad? Que el hombre viene del animal, que es un cambio constante de ADN, cuando ya vimos que no hay nada nuevo bajo el sol. Exacto. Lo que es ya fue, y lo que va a ser ya fue hecho también. Bueno, ahora, vayamos a la creación. Yo les decía, la evolución se aprende en las escuelas, se aprende en los libros. La creación es algo que trae el ser humano. Yo sé. Y recuerdo que desde pequeña uno sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Aunque ya viene, como dice, la necedad viene ligada al corazón del muchacho, viene ligada al corazón del niño, la necedad. Pero dice, más la vara de la corrección la apartará de ella. Ahora, la creación. La creación la podemos ver en Génesis 1, 27 y 28. Dice de esta manera. Podemos, ¿la tienes ahí? Amén. Dice Léela, por favor. 27 y 28. ¿Qué versión vas a leer? Aquí vamos a leer la Biblia de las Américas. Ok. Entonces dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenar la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Wow. Qué tremendo. Qué tremendo y qué privilegio cuando nosotros llegamos a entender quiénes somos. Yo soy de la opinión que nosotros no tenemos que dar un mensaje de temor a las personas, ¿verdad? Sino que enseñarle a las personas quiénes somos. Yo les decía, cuando yo pues no era cristiana, yo no tenía identidad. Tenía padre y madre, al igual que yo, humanos también. Pero no había una identidad.
¿Qué me iba a imaginar yo que era hija de Dios? ¿Entendés? Sabía lo que era bueno y lo que era malo. Y pues siempre estuve metida en la iglesia. Pues no era cristiana, pero estaba en una iglesia grande, donde sabía que existía Dios, pero hasta ahí. No sabía que yo era hija de Él, que Él me hizo a su imagen y semejanza, porque eso es lo que dice. Y Dios creó al ser humano a su imagen. ¿Qué cualidades, Nancy, le miras tú al Señor y que de alguna manera decís, bueno, mi Padre Celestial es así? Yo tengo que traer de Él. Dios es un Dios amoroso, ¿verdad? Comprensivo. Es un Dios, dice, justo. Él no es injusto, porque dice que ni un vaso de agua. O sea, imagínese cuando usted le da a una persona un vaso de agua, Dios no lo deja olvidado, sino dice que ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Y tanto que podemos hablar, es un Dios bueno, un Dios que nos hizo con un propósito. ¿Verdad? Como lo que usted decía ahorita, ¿verdad? Que es su mamá y su papá, pero no sabía que usted era hija de Dios y tampoco que Dios tenía un propósito y que ese propósito se iba a cumplir al estar hoy aquí enseñando a otras personas. Y aquí quiero aprovechar algo, por lo que tú me estás diciendo ahorita. Tengo que aprovechar algo. Hay muchísimas almas, pero sabemos que son personas. La persona, todos nosotros somos tripartitos, al igual que Dios. Exacto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos somos también espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando no se tiene ese conocimiento, estamos mal. Yo les quiero decir esto porque no quiero pasar un mensaje trágico, feo, pero no podemos cerrar los ojos a lo que está aconteciendo hoy en este mundo. Y miramos, por ejemplo, yo pues me he dado cuenta en las noticias, ¿verdad? El índice de suicidios es muy alto. ¿Y ustedes creen que uno puede tener deseo de suicidarse si uno sabe quién es? En lo que es real. Dios, hija de Dios. Yo les digo esto porque yo pues fui una persona desde niña con una tendencia a depresiones severas. Y eso pues como no se mira una herida, te la miras ahí sangrar. Pero cuando sangra el alma, Nadie lo ve. nadie lo ve. Y se disfraza con una sonrisa, ¿verdad? Sí, Porque puede estar la otro persona día vamos a con- ver el tema de las máscaras, ¿verdad? Porque nos ponemos diferentes máscaras según el lugar donde estemos, ¿verdad? O que queremos la aprobación o la aceptación de un grupo. Pero cuando uno sabe quién es, como te digo, yo no tenía identidad definitivamente, yo decía, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Para qué vine? ¿Entiendes? Entonces después, cuando uno se da cuenta que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¡wow! Y hay un salmo, no sé si es el Salmo 8, donde dice, ¿y quién es el hombre para que de él tenga memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Sí. Lo hiciste poco menor que los ángeles. Eso es lo que somos. Y lo coronaste de gloria. Ahora, esa gloria, nosotros tenemos que abrazarla. Nosotros tenemos que ir en pos de esa gloria que el Señor nos dio, porque eso lo dice la Biblia. Y cuando nosotros sabemos quiénes somos, ¿cómo vamos a querer? Nadie nos va a mover. Sí, nadie nos va a mover. Exacto. Ay, hasta me pongo así todo eriza. Porque Dios es bueno. Porque Dios es nuestro Padre. Y hemos creído una mentira del diablo desde que nacimos. Incluso en el vientre hay niños que son rechazados, que no quería, que la mamá, digamos, no quería, trató de abortarlo y como el propósito de Dios, ¿verdad? No se pudo. Entonces desde el vientre vienen esas heridas que lo van marcando. Pero al venir al Señor, o sea, conocer la identidad, pues se sabe que aunque el mundo lo rechace, aunque dice, ¿verdad? Padre y madre te abandonaré, con todo eso yo te recogeré, dice la palabra de Dios también. Y fíjate, Samira, que también aquí dice,
y lo creó a imagen. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer lo creó. La falta de identidad no es únicamente el saber si soy hijo o no hijo de Dios, sino que también la falta de identidad es no aceptar cómo Dios me hizo. Y en esa búsqueda de sanar mi corazón, de sanar el alma, nos metemos en cada rollo, Sí. que eso lo que va a hacer es traernos más consecuencias negativas. ¿Qué piensas tú respecto a lo que te estoy diciendo? Porque Él lo creó a imagen de Dios. Amén. Hombre y mujer lo creó. Sí, amén. No, y yo creo que la Biblia es clara acá porque el Señor los creó con un propósito desde el tiempo de Adán y Eva. Lastimosamente yo creo que el pecado es algo que muchas veces nos aleja o nos retrasa de los planes que el Señor tiene para nuestra vida. También muchas veces la necedad, como dirían, ¿verdad? Porque por ponerles un ejemplo con el pueblo de Israel, el pueblo del Señor estaba destinado a llegar a la tierra prometida en un tiempo. Sin embargo, lastimosamente, pues por diferentes eventos, no, ¿cuánto tiempo tardó? De 10, 11 días que el Señor les había puesto, terminó en 40 y pico de años. Entonces ahí nosotros vemos como muchas veces el Señor nos trajo con un propósito, eso es definitivo, pero muchas veces en el camino nosotros nos vamos alejando o nos vamos perdiendo del propósito del Señor. Y de hecho justamente vamos a hablar de eso más adelante, el día de hoy. Si nos da tiempo. Amén. Sí. Sí, si nos da tiempo, vamos a hablar de eso más adelante, de cómo hay muchas cosas que con el pasar del tiempo también van cambiando. Muchas veces uno dice, no, pero es que eso ya pasó de moda. Pero lo que nosotros tenemos que aprender a la luz de la palabra es que los planes del Señor se van a cumplir. Aunque nosotros nos escondamos, ¿verdad? Porque eso también pasó con Adán y Eva, ellos se intentaron esconder, pero es que el Señor sabe hasta lo más profundo de nuestros corazones y su palabra es amén, y no hay para dónde. Sí, y fíjate que luego dice, y los bendijo. Él ya nos bendijo en las regiones celestiales, dice, o sea que ya nos bendijo espiritualmente, pero no lo sabemos. Ya venimos con Y como no lo sabemos, nosotros nos menospreciamos. Sentimos que no valemos nada, que no somos nada. Y esa es una mentira. Así como decía una niñita, hermanita, decía, mentira del diablo. Mentira del diablo. Yo siempre me acuerdo de ella porque decía, mentira del diablo, decía ella. Y es cierto, porque Él nos bendijo cuando Él creó al hombre, lo creó a su imagen y lo bendijo. Y les dijo, sed fructíferos y multiplicaos. Llenad la tierra y sometenla. ¿Qué te está diciendo ahí el Señor? Someterla es como que tener autoridad sobre ella, sobre los animales, las plantas, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué crees que no alcanzamos ese nivel? Sí, yo creo que muchas veces nos quedamos estancados porque incluso hay personas que se quedan diciendo, es que como el pecado ya existe, pues ya, ahí nos quedamos porque ni modo, ¿verdad? Pero no, porque la Biblia dice que es cierto, por medio de Adán y Eva quizás se abrió esa puerta del pecado, pero luego la Biblia dice, pero hubo alguien que Cristo. vino, amén, vino y trajo salvación, entonces no nos quedamos ahí. Pueda que nosotros digamos, no, pero es que ya estamos con esa maldición, ¿verdad? Porque hay personas que incluso lo llegan a sentir así, pero no, porque el Señor nos dice que en Él hay novedad de vida. Y Él llevó todo pecado. Sí, Toda y que toda maldición. acta, exacto, quedó en esa cruz. Entonces, muchas veces nosotros nos centramos solo en lo malo y nos quedamos ahí estancados. Pero si nosotros llegáramos a tener ese conocimiento de cuál es la anchura, como dice un versículo, cuál es todo el amor que el Señor tiene para nosotros, los planes que Él tiene, yo creo que no estaríamos tristes, porque yo me pongo a pensar, ¿verdad? Yo a veces digo, cuando yo era niña, por ejemplo, nunca me imaginé que iba a estar acá. Si yo lo hubiera sabido, quizás en esos momentos de tristeza no me hubiera entristecido, valga la redundancia, sino que yo hubiera dicho, no, pero es que yo tengo un propósito. Pero muchas veces las situaciones, todo lo que acontece alrededor nos van como cegando. Entonces ahí es donde nosotros nos quedamos de alguna forma estancados y ya no avanzamos porque nos quedamos en eso del pecado, de lo malo, de las maldiciones,
pero tenemos que recordar que hubo alguien que ya pagó un precio. Y es que fíjate que cuando yo recuerdo eso, porque la misma Biblia dice que todos pecamos. Sí. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino y restauró esa relación con el Padre. Ahora, el Señor Jesús nos dijo, bueno, Él sabe que pecamos. Y dice, y si pecareis, abogado tienes. ¿Para qué sirve un abogado? Para defendernos ante el principal, Exacto. ante el juez justo. Si pecareis, abogado tienes para con el Padre, Cristo Jesús. Entonces no te voy a decir que yo soy perfecta, que no soy pecadora, claro que sí, pero ya lo reconozco, ya peco hijo, y me voy corriendo. Viene como a una hincarme, tristeza ajá. Sí, es que cuando uno peca, viene tristeza al corazón, y hasta que no vas y le pedís perdón al Señor, No hay paz. no hay paz en No el hay paz. corazón. Vaya, ahora vayamos a Mateo 24:35, en la Biblia de las Américas. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cuando se habla con una persona joven, ¿qué es lo primero que te dicen, Nancy? Eso no está de moda. Ya sé. ¿Verdad? Eso como Esta que, no es la tendencia de hoy. de hoy, ajá. ¿Sí? Y cada día va cambiando. Yo miro como los memes, ¿verdad? Así, un día es una cosa y al otro día ya que no le olvido porque ya hay otro nuevo sticker o otra nueva frase. Algo nuevo para burlarse. Ajá, exacto. Ujú. Sí, amén. Yo, por ejemplo, a veces he visto esos memes, ¿verdad? Que, digamos, viene una persona y se hace un cambio de look para ya entrar en moda. Y resulta que el otro día, pues, ya es algo totalmente diferente. Diferente. Sí, Sí, ajá. imagínese así como que cortarse el pelo por de moda y después que hace Estaba largo largo. y de ahí se arrepiente. Sí, Toda la vida. pero pasa, ¿verdad? Ujú. Pero sí llega a Sí, pasar. cuando uno se enfrenta, y máxime, a mi edad usted es más grueso todavía, porque imagínate las generaciones, ustedes están todavía más cerca de las nuevas generaciones, ¿verdad? Ustedes pues, que trabajan con prejuveniles, ahí es lindo, ¿ah? Pero uno dice, y así le dicen, no, es que usted, porque ya está hecha la antigua. Ay, es que usted es ruquita, ruca, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que el ser humano como que busca esos cambios, como que necesita constantemente estar en movimiento, cambiando, sin darse cuenta que no hay nada nuevo, ¿verdad? Y no sé si se han dado cuenta que muchas veces en cuanto a la moda, hay modas, yo ahora a veces miro modas que fueron cuando yo fui jovencita, regresa la misma moda, el mismo peinado, la misma ropa, los mismos zapatos, y las jóvenes, es que es nuevo, es nueva tendencia. Y dice uno, no, supieran que yo ya la usé. Ya lo sé. Si supieran que la minifalda la usé yo cuando era patoja, porque ahora andan con minis, ¿verdad? Sí, ahorita está. Eso existió hace que, no les digo mi edad. Secreto. Sí, eso ya existió hace 70 años, ¿verdad? Entonces, tendemos a querer ese constante cambio para sentirnos bien, pienso yo, ¿verdad? Ahora nos habla aquí este versículo. Su palabra no va a pasar. ¿Qué has experimentado, Samira, respecto a esto de que su palabra Amén. no pasará? Sí, yo creo que muchas veces se da a entender, ¿verdad? Cuando uno está platicando con estas personas, ¿verdad? O quizás más jóvenes, muchas veces se da a entender que como hay muchos cambios y cambios drásticos, porque de la noche a la mañana las cosas cambian, y por esos experimentos, digamos, que ha tenido la sociedad, el evangelio muchas veces lo dejan de lado. Entonces ahí se le quita importancia a lo que dice este versículo, que puede pasar cualquier cosa, pero la palabra del Señor nunca va a pasar de moda. Pero muchas veces, lastimosamente, eso se deja de lado por ir en busca de esas modas, de esas tendencias, Nuevas ¿verdad? experiencias. Sí, correcto. Pero la Biblia aquí es clara que nos dice,
pueden venir las modas que sean, los cortes que sea, pero la palabra del Señor siempre va a permanecer ahí. Nancy, evolucionar, ¿qué consideras tú? ¿Es bueno o es malo? Es bueno, pastora, porque no siempre se va a quedar como uno estancado, ¿verdad? Ajá, no se puede quedar uno como, digamos, en la época, y regresando a los mayas, ¿verdad? O sea, así como que todo era más complicado, en teoría lo que se ha visto, ¿verdad? Y es bueno ir evolucionando, pero también siempre teniendo como el temor de Dios. Y añadiendo lo de esa, mira, ¿verdad? La pregunta que usted le dijo, que cómo podemos ver la palabra que no cambia. Vemos en el versículo que dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Amén. O sea que la palabra de Dios no cambia, es nueva, una nueva misericordia donde Dios nos muestra su amor, su fidelidad, sus cuidados. Y cada día la vamos estrenando. O sea que la Biblia no pasa de moda, esa permanece. Sí, fíjate que es lo que tú estás hablándonos ahorita es muy cierto, porque nosotros como hijos de Dios no nos podemos quedar estancados. Exacto. Nosotros tenemos, dice la misma Biblia, que tenemos que ir como la luz de la aurora, en aumento cada día, ¿verdad? Pero basados en lo que la palabra nos manda. Es más, la palabra nos instruye, nos dice por aquí, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra a través del Espíritu nos dice por aquí agarrar, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, porque hay cosas que no convienen. Dice la Biblia, todo Me es lícito. me es lícito, pero no todo me conviene. Amén, sí, como decía Nancy, ¿verdad? Yo creo que evolucionar es bueno porque, por ponerles un ejemplo, en mi trabajo yo utilizo hasta 2 pantallas para poder escribir y moverme en los sistemas y demás. Entonces es bueno porque imagínense que yo no tuviera ese acceso, ay, me costaría bastante. Entonces es bueno cuando nosotros la tecnología, por ejemplo, es algo bueno porque nos permite, por ejemplo, el día de hoy estar acá platicando con ustedes. Sin embargo, cuando nosotros torcemos el camino ya buscando la sabiduría humana, ahí es donde está el problema, porque entonces ya no es lo que el Señor dijo, sino que ya se convierte en lo que Samira quiere o lo que Samira cree que es correcto. Pero muchas veces mi conocimiento, o no muchas veces, sino que siempre mi conocimiento se va a quedar mucho más atrás que el conocimiento del Señor. Entonces evolucionar pues sí es bueno, pues, claro que sí, pero hay que tener ese cuidado, ese temor, como tú decías, de las cosas del Señor, de no torcer el camino, porque entonces ahí en vez de avanzar, pareciera que vamos adelante, pero en realidad nos estamos quedando estancados. Y es que, mira, Dios ha sido tan lindo desde el principio. Porque cuando nosotros retrocedemos al libro de Génesis, nos damos cuenta que previo a que formara al hombre, que hiciera al hombre, preparó todo el escenario. Preparó todo el ambiente propicio para que eso que él iba a crear estuviera en las mejores condiciones. Les dio todo. Y a nosotros nos sigue dando todo. Y seguimos no entendiendo, queriendo alcanzar lo inalcanzable, teniendo la bendición enfrente, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta nosotros que el Señor ha dejado todo. Y cuando Él se fue, cuando Él resucitó, ¿qué dejó? Al Espíritu Santo. Dejó al Espíritu Santo. No estamos solos, ni solas. Está el Espíritu Santo que nos guía. Primeramente nos dice que es el que nos redarguye de pecado. Él es el que te dice, mira, Samira, aquí estás mal. Hiciste esto y esto y esto, mira, no va con lo que la palabra dice. Te lo dice a ti misma. Es el Espíritu Santo que mora en uno. Y a uno se siente, cuquita, cucarachita. Ay, sí, hice mal. Y ya va uno. Porque dice que nos redarguye de todo pecado, pero nos lleva a toda verdad. Amén. En primera de Tesalonicenses 5, 19, 22 nos dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. ¿Qué instrucción? ¿Qué nos está mandando?
Aquí no está diciendo, no dice si quiere. Él dice, no apaguen el espíritu, si no les va a ir feo. No desprecien la profecía. Dice, sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de maldad. ¿Qué piensan? Aferrarse a lo bueno es saber uno que no va a dañar al prójimo, que es lo que se está dando últimamente, ¿verdad? Con las burlas de los TikTok, de los memes, o sea, su autoestima de las personas por un error que cometen en cámara, pues ya lo bulinean, como dice, Sí. y aparentemente se hace famoso, pero para lo malo. No hay amor al prójimo. Escarnecedores, Burladores. burladores. ¿Sí? Entonces eso no lo tenemos que hacer, Exacto. ¿verdad? Porque como hijos de Dios, pues tenemos que tener esa bondad. Esa misericordia y y el reconocer que amor. somos humanos y todos vamos a pecar, en algún momento vamos a cometer un error también y ponerse en el lugar de la otra persona, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría esa persona si, o sea, si fuera mi caso, ¿verdad? ¿Cómo me sentiría yo si a mí me lo Lo que estuvieran pasa haciendo? es que provoca risa, mal dicho, provoca alegría, porque miras algo así y empezás a reírte, ¿verdad? Entonces eso como que va normalizando la burla. Se va normalizando y los burladores son por lo regular los que les gusta burlarse de otro, pero cuando a él le toca, ya no le Ya gusta. no le gusta. Entonces nos damos aquí cuenta nosotros que el Espíritu Santo es el que nos va a marcar. No apaguen el Espíritu. ¿Se puede apagar? ¿Cómo podemos apagar? También cuando nos vamos alejando del Señor. Yo creo que aquí aparece algo de todavía más tremendo porque hablábamos, ¿verdad? De las burlas, porque una burla también es sinónimo de un desprecio. Cuando hacemos de menos a algo, también se puede hacer por medio de las burlas. Y acá el Señor nos habla de las profecías. Eso es bien tremendo porque nosotros sabemos que la palabra profética más segura es precisamente la Biblia. Y han salido muchas personas que se burlan incluso de la palabra del Señor. Entonces esa es una forma de que nosotros apaguemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabemos que mora en nosotros, ¿verdad? Pero yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo se sentiría, por ejemplo, un matrimonio, verdad? Que la esposa vea cómo su esposo le está siendo infiel, por ponerles un ejemplo. Pero muchas veces eso sucede con el Espíritu Santo, que nosotros lo tenemos en nosotros. El Espíritu Santo habita Mora. ahí. Exacto, y Él ve las cosas que nosotros hacemos. ¿Y cómo vamos nosotros entonces a venir y a burlarnos o a despreciar su palabra? Esa es una forma de ir apagando al Espíritu, porque de alguna forma lo vamos alejando de nuestras vidas con nuestras actitudes. Fíjate que yo recuerdo que cuando yo me hice cristiana, pues yo tenía un círculo de amistades bastante amplio. Pues cuando uno empieza, pues, ¿qué te digo? No sabe mayor cosa. Yo no sabía ni orar. Yo lo que hacía era que llegaba a la iglesia para que oraran por mí, porque lo que sí sabía era que necesitaba. Y como no podía, pues pedía, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que en una ocasión, pues yo seguí con mi grupo, porque era el grupo de trabajo, era el trabajo donde yo trabajaba. Y en una ocasión, uno de ellos me dijo, mira, me dijo, toma. Y me sirvió un vaso de licor. Pero eso sí, desde que llegué dije, no, yo voy a amar a Dios y lo voy a amar tal como es. Me voy a apartar. Yo me voy a apartar para Él. Pero todavía no lograba apartarme de mis amistades. Entonces, ay, no, le dije, yo no quiero. Entonces me dijo, ahora ya te agarró el patín. Ya te agarró el patín del cristianismo, va, me dijo. Bueno, me dijo, a ver cuánto te tarda. Y me acordé, porque para muchas personas creen así, que el cristianismo es una muleta que agarro, porque me sirve hoy, pero puede ser que mañana no me sirva y lo dejo tirado. Y pasado mañana, ya lo necesito. Y cuando va lo otra vez. necesite voy a ir a traer otra vez las muletas. No.
El cristianismo es una vida, es una actitud de vida. Vivir, o como dice el pastor, procurar vivir como Dios manda que vivamos. Tal vez no lo logremos, pero ahí estamos firmes, ahí estamos perseverando, ¿verdad? Y por ende, si imagínate, creen que el cristianismo ya pasó de moda, no creen en Dios, pues. Y hay mucha gente que hasta se llena la boca y dice que soy ateo, ¿verdad? Entonces miramos que, como decía Samira, la profecía más certera está en la palabra de Dios. Pero si pensamos que Dios no existe, no vamos a su palabra. Y si no vamos a su palabra, pensamos que las profecías tampoco no son ciertas. ¿Qué piensas? Amén. Sí, yo creo que en la palabra, bueno, no creo, sino que así es, en la palabra del Señor nosotros encontramos promesas, encontramos un manual de vida, ¿verdad? Como decía Pastora. También encontramos el propósito del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? También instrucciones claras. Pero, ¿qué sucede cuando una persona no cree en eso? Porque eso es algo que se está dando ahorita, lastimosamente hay muchas personas que ya no creen en el Señor. Y también entonces viene esa famosa frase, ¿verdad? Es que el Señor nunca vino, entonces no va a venir. O el Señor ya se tardó. Que yo creo que eso es algo que yo sí me ha tocado escuchar en algún momento que dicen, pero es que si estás esperando desde hace como 2000 años, ¿verdad? Y el Señor ya nunca vino. Entonces muchas personas dicen, no, es que ya no va a venir. Pero entonces es ahí donde nuestra fe actúa en base a la palabra y nosotros sabemos que para nosotros quizás han pasado 1000 años, tal vez para el Señor solo ha pasado un día, ¿verdad? Porque eso lo dice la palabra. Entonces tenemos que aprender que el Señor no viene tarde. Fíjate que en eso que tú dices, que ya pasaron 2000 años y no ha venido y todavía está esperando que venga. Sí, pero recordate que cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros como seres humanos estamos sujetos al tiempo, a un tiempo, pero para Dios no existe el tiempo. Un año es como 1000 días, ¿va? ¿Cómo es que dice? Un año es como 1000 días y 1000 días como Es un como año. un Como año. un día, perdón, Como un como un día. día. Ujú. Entonces nos damos cuenta pues que el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios, ¿verdad? Hay algo bien precioso y yo quiero pues confrontarte a ti que estás viéndonos también en esta. A veces la presión, estuvimos hablando jueves anteriores a la presión de grupo. La presión de grupo pues nos hace muchas veces ocultar nuestro cristianismo, que no se van a dar cuenta que yo soy cristiana, porque entonces se van a estar burlando de mí, Ya no me van a invitar. y ya no me van a invitar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios, personas fieles a Dios. Y en Mateo 10:33, Dios nos dice una cosa: pero a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué duro. Yo creo que cuando nosotros tenemos esa identidad y esa certeza de lo que somos, no tenemos por qué agachar la cabeza ante nadie. No porque seamos superiores, no, sino porque sabemos que tenemos un Padre. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y Él nos va a respaldar. Porque cuando las personas miran que uno es un verdadero cristiano, no a medias que me escondo, ¿va?, de la secreta, como dicen, ¿verdad? Sino cuando soy un auténtico cristiano, las personas lo van a reconocer y lo van como hasta admirar. No niega su fe, niega su fe. Nos damos cuenta pues que desde el Nuevo Testamento, ¿quién lo negó? Pedro. Alguien que andaba a la par de él, que vio milagros, señales, prodigios que hacía él. Sin embargo, la presión fue tanto que dijo, no,
Y No, 3 veces, ¿no? 3 veces, no lo conozco. Entonces, muchas veces nosotros somos así, pero no tenemos por qué sentir vergüenza. Nosotros tenemos que declarar lo que somos y a veces no tanto con lo que decimos, sino con lo que hacemos, ¿verdad? Porque hemos visto que muchas veces se niega y se va uno nuevamente al mundo y ya no regresa. ¿Qué piensas tú? Sí, amén. Yo creo que esto más bien es algo que nosotros deberíamos de aprovechar, porque yo, por ejemplo, veo, porque eso es lo que está pasando actualmente. Hay países en los que seguir al Señor es prácticamente un delito y los persiguen por creer en el Señor y a pesar de eso hay personas que prefieren dar su vida Amén. antes que negar al Señor. Entonces yo creo que para nosotros debería ser un privilegio, algo de aprovechar el hecho de nosotros poder gritar, ¿verdad? Que el Señor es nuestro Padre, porque creo que cuando nosotros caemos en conciencia de la importancia que es creer en el Señor, ya no podemos retroceder porque entonces imagínense, ¿verdad? Decir, es que yo soy hija de Dios, qué privilegio poder decir, es que yo tengo a alguien que dio su vida por mí, cuando quizás nadie daba nada, hubo alguien que sí nos amó, hubo alguien que sí te amó a ti que nos estás viendo. Entonces, creo que negar al Señor no tiene que ser algo que siquiera pase por nuestra mente, porque es un privilegio el que nosotros tenemos, incluso, ¿verdad?, de estar en un país donde lo podemos expresar, donde no podemos esconder, donde no tenemos que esconderlo y nosotros negándolo, ¿verdad?, por las personas alrededor. Creo que eso es algo que no debería ni de pasar por nuestra mente por la identidad que tenemos en Amén. Él. Yo recuerdo que años atrás yo estaba viendo una película. eh, Era, me imagino que haber sido allá por China, porque eran un poquito rasgados, no sé si era China, era Japón o dónde va. Pero sí recuerdo que ahí estaba prohibido. Sin embargo, los cristianos de ese lugar se reunían a escondidas. Y fíjense que alababan, pero no hacían, solo hacían. Imagínate, cuando yo vi eso dije, qué convicción, porque alababan y hacía como que cantaban, pero la voz no salía. El sonido no El sale. sonido, No, ¿no? ¿por qué? Porque ellos sabían quiénes eran. Y el aplauso no llegaba hasta hacer el ruido, sino que Ajá. solo así, ¿ven? Y alegres y cantaban y se les sentía el gozo, se les miraba el gozo. Yo nunca lo voy a olvidar cuando vi eso. De ancianos, personas adultas, hasta niños estaban ahí. Nosotros tenemos la bendición de estar en un país donde todavía eso no ha llegado, ¿verdad? Entonces, Nancy tiene un anuncio para nosotros. Por favor, Nancy. Bueno, chicas, mujeres, damas, señoritas, las queremos invitar el próximo sábado 17 de mayo a un desayuno para mujeres. Están cordialmente invitadas, la entrada es gratis para compartir un momento muy especial, ¿verdad? Poderlas conocer y que Dios nos permita, y más que todo compartirle la palabra que Dios tiene preparadas para sus vidas. Y si tienen alguna amiga, si no quieren venir solas, también son bienvenidas. Sí, Será aquí en la iglesia, en la calzada Mateo Flores. Iglesia creo que es, Fortaleza. Fortaleza de Sion. sí. La verdad que pues va a ser muy agradable contar con la presencia de aquellas que tal vez solo nos miran por plataformas o por los canales de televisión. Va a ser de gran gozo para nosotros, de alegría, el poder conocerlas personalmente y pues las esperamos acá en Iglesia Fortaleza de Sion. Pues próximamente vamos a estar pasando ya los anuncios con la dirección. Estamos en la zona 7, en la colonia Toledo, entre la calzada Roosevelt y la Mateo Flores, ¿verdad? Va a ser algo bien especial. Sé que el Señor va a estar con nosotros, gozándose también con nosotros, ¿verdad? Amén. Sí,
Invita tú también. Sí, amén, Aprovecha. hermanos, aprovechando. Aprovechando. No, sí, la verdad es que como lo acabamos de ver, ¿verdad? Es un privilegio de parte del Señor poder reunirnos. De hecho, así lo dice la palabra, que cuán delicioso es que podamos habitar los hermanos en armonía. Entonces, recordemos, hermanas, y que el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, esperamos que nos puedan acompañar, ¿verdad? Y que el Señor empiece a cumplir esas promesas, pues, en la vida de ustedes también y por ende de su familia, como dice la palabra, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos al Señor. Ok, gracias. Entonces les esperamos, mis amadas. Vamos a continuar con el tema. Como el tema es cómo enfrentar la La evolución. teoría de la evolución. La teoría. No la evolución, no que la teoría de que venimos del monito. ¿Verdad? Entonces, otra de las cosas que realmente pues, nos van a ayudar nosotros a mantenernos firmes es, aquí voy a hablarle a las hermanas pues, que ya tienen un matrimonio, que ya tienen una familia. Porque por este lado también el enemigo viene y agarra, destruye la obra de Dios que el Señor quiere pues también que a través de las familias se glorifique su grandeza, su poder, su amor y su misericordia. Mateo 10:33 nos dice, pero a cualquiera que me niegue de... Creo que sería Hebreos. Hebreos 13:4 nos dice que todos respeten el matrimonio y mantengan limpia su vida conyugal, pues Dios juzgará con severidad a los adúlteros y lujuriosos. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a lo que el mundo dice y a lo que el mundo autoriza, ¿verdad? Pues sabemos que no hay un respeto para una institución familiar. Y muchos piensan que es un simple papel, dice, ¿verdad? Es solo un papel. No es un papel. Yo creo que aunque no existiera el papel, tiene que existir la fidelidad y la lealtad hacia la pareja. El propósito de respetarse mutuamente, porque hay los dos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de lo que a veces traemos del mundo nos da como que se vale. No, para los ojos del Señor no se vale. Entonces, porque aquí lo dice él, respeten el matrimonio y mantengan limpia su vida conyugal. ¿Por qué? Porque Amén. Yo creo que hay muchas personas que, volviendo, ¿verdad? Cuando se platica con las personas y se escuchan las diferentes ideas, muchas veces se dice, ¿verdad? Que el matrimonio, por ejemplo, ya pasó de moda, que eso es algo que no aporta e incluso dice, igual se van a terminar separando y más bien termina en problema por los bienes y por el dinero. Entonces, Sale más caro, dicen, sale más perdón. caro, dice. Que el divorcio. Correcto. Sí, correcto. Sí, o dicen, ¿verdad? Más rápido se divorcian que lo que tardan en juntar el dinero para casarse, ¿verdad? Y salen muchas ideas al respecto. Sin embargo, la vida, ¿verdad? La Biblia, perdón, acá nos dice, respeten el matrimonio, porque ese es un acto que para el Señor sí tiene un significado. Recordemos que Dios, pues, es un Dios de orden, por algo Él dejó leyes, por algo Él dejó este tipo, ¿verdad?, de conceptos en matrimonio. Creo que el Señor lo dejó por una razón, y si el Señor es un Dios de orden y Él nos manda a que lo respetemos, pues es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? A pesar que el mundo nos diga lo contrario. sí, fíjate que para terminar vamos a ir así rápidamente a Apocalipsis 19:7. Dice, alegrémonos y gocémonos y ensalcemos su grandeza, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Está su esposa engalanada. El matrimonio entre Jesucristo y la iglesia es un ejemplo que Él aprueba el matrimonio, ¿verdad? Porque él se va a casar con la iglesia, pura, sin mancha y arruga, ¿verdad? Entonces el matrimonio es un acto tan importante para el mismo Señor. Y pues Él anhela que nosotros, nos anhela a nosotros para ser esposa de Él. Entonces ya el tiempo se nos fue y miramos pues que el Señor tiene todo bien
definido en su palabra de Dios lo que quiere para nosotros. Entonces, pues, definitivamente para cómo enfrentar la teoría de la evolución es que nosotros, nuestra guía, nuestro manual es la palabra de Dios. Amén. Cielo y tierra pasarán, más la palabra de Dios no va a pasar nunca. Puede venir destrucción al mundo en ese momento, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Entonces vamos a dar por finalizada nuestra enseñanza del día de hoy. El tiempo ya se nos fue y vamos a pedirle a nuestro amado Señor que sea Él, ¿verdad?, que nos mantenga firmes en la fe, firmes en su palabra. Amado Señor que estás en el cielo, gracias, papito lindo, por esta tarde tan especial, tan linda, mi Señor. Te doy gracias por cada una y por cada uno, Señor, de tus hijos que están sintonizando este programa en vivo, por todos aquellos, Señor, que próximamente lo van a ver, no sé cuándo, pero yo te pido, mi Rey Santo, que tú permitas que ellos puedan absorber como el agua fresca, Señor, tu palabra y tu instrucción, Papaíto Santo. En el nombre de Jesús, Señor, afírmanos en nuestra fe hacia ti, Señor. Que tu palabra bendita, Señor, sea la que nos sostenga, la que nos levante, la que nos enseñe. Que sea esa profecía certera, Señor, que necesitamos para tener una vida victoriosa en ti, Señor. Cierra, Señor, toda percepción que podamos tener de la teoría de la evolución, porque somos hijos tuyos e hijas tuyas, Señor, hechas a tu imagen y semejanza. Gracias, Papaíto, porque posiblemente no lo entendamos, el por qué tú, Señor, nos has amado con amor eterno. Porque tú, Señor, por ese amor y misericordia, enviaste a tu Hijo Jesús, Señor, para romper toda ligadura, Señor, de iniquidad, para romper, Señor, toda esclavitud, para hacernos libres, para ser redimidos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. En el nombre poderoso de Jesús, sello pastoralmente, Señor, esta palabra en los corazones, Señor, de cada una de las que estuvieron, Señor, en esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que venga a hacerse rema, Señor, en nuestra vida, para que podamos ser testigos, Señor, tuyos, de una vida, Señor, llena de victorias en ti, Señor. Una vida, Señor, con la cual nosotras podamos, Señor, mostrarle a este mundo sin fe y sin esperanza de que hay alguien en quien confiar y que eres tú, mi papaíto lindo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, amén, mis amadas y amados. Los esperamos el próximo jueves, siempre a las 4 de la tarde, para tener otras enseñanzas que nos van a sacar de esa ignorancia espiritual que muchas veces tenemos, porque nosotros todavía también continuamos día tras día aprendiendo cada día más de la bendita palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga. Hasta pronto. Adiós. Feliz tarde. Bendiciones. Bendiciones. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.